bienvenidos a Temas de Familia. Placer, como siempre, saludarlos y recibirlos. Saben, de lunes a viernes, 10:30, 11:30 de la mañana, con temática de muchísimo interés para ustedes que va a mejorar seguramente su calidad de vida. Aquí lo importante es poner ese granito de arena, temáticas que sabemos que a ustedes les van a funcionar mucho en su diario vivir. Hoy vamos a hablar de las alergias, y es que si sienten que de pronto les rasca los ojos, le moquea la nariz, de pronto le salen ronchas en alguna parte de su cuerpo, de pronto sienten dificultad para la respiración, pues tienen alguna clase de alergia. Ese es el tema de hoy en Temas de Familia, así que bienvenidos. Las alergias son bastante comunes y en ellas desempeñan un papel tanto los genes como el medio ambiente. El sistema inmunológico normalmente protege al cuerpo de sustancias nocivas, como las bacterias y los virus. A veces, este sistema también reacciona ante sustancias extrañas llamadas alergenos, que generalmente son inocuas y en la mayoría de las personas no causan ningún problema. Pero en personas con alergias, la respuesta inmunológica es hipersensible. Cuando este sistema reconoce un alergeno, libera una respuesta. Se secretan químicos como las histaminas que provocan síntomas de alergia. Hay personas más propensas precisamente y climas más específicos para generar las alergias en cualquier ser humano. Para explicar más en profundidad en qué consiste este tema, hemos invitado al alergólogo Ignacio Oñoro. Bienvenido, doctor. Ignacio, ¿cómo está? Bien, gracias por la invitación. Placer tenerlo con nosotros en Temas de Familia. Igualmente, sí, un placer que me da la oportunidad pues, de aclarar algunas cosas a la comunidad. Claro que sí. Expliquemos qué es la alergia, ¿no? De pronto es una temática que hemos escuchado muchas veces, que hemos dicho en muchas ocasiones, pero que de pronto no sabemos en sí, a ciencia cierta, cuál es el significado de esta palabra. Bueno, la alergia no vamos a hacer una definición, sino explicar en qué consiste la alergia. Es decir, la alergia es una enfermedad muy extendida. Se parece que casi el 20% de la población padece de alergia, con enfermedad con la cual convive casi toda su vida, sin que hagan nada por aliviárselo, habiendo métodos y formas de tratamiento que lo podrían aliviar. Bueno, la alergia es una enfermedad en la cual tiene una característica hereditaria. Como primera medida de factor es hereditario, ¿cierto? Es hereditaria. Se nace con la predisposición a ser sensible o hipersensible a determinados elementos que están en el medio ambiente. Y ese medio ambiente puede ser el aéreo, es decir, entra por la nariz, puede ser alimenticio o de cosas que pues, se ponen en contacto con la piel, es decir, una alergia de contacto. La alergia, pues en letra menuda, podríamos considerarlo que no es una enfermedad, sino un mecanismo de defensa que tiene el organismo, pero que hace una defensa de manera inadecuada. Y en esa defensa inadecuada termina lesionando al propio organismo. Claro. Entonces, con esta sintomatología que ya había mencionado yo, ¿no? Entonces le da un cuadro clínico que en gran parte tú has descrito, que consiste en las siguientes cosas por lo general. Ya tú decías, en congestión nasal da una rinitis. Puede dar dolor de oído o supuración del oído cuando está afectado el oído. Está una faringitis cuando está afectada la garganta. Puede estar afectado el oído interno y puede producir un estado de desequilibrio. Y puede estar afectado el bronquio, entonces da asma. Está afectada la piel y da un sinnúmero de afecciones variadas de afección de la piel. Dermatitis. Entonces es una dermatitis que se puede manifestar como urticaria, como ronchas, como pápula o como a veces lo confunden con un acné. Yo voy a convertir esta entrevista, doctor Ignacio, en una consulta particular. Porque no se lo dije desde el principio y los televidentes ya lo saben, yo soy alérgica a una cantidad de cosas que
que usted ya ha descrito. Y quiero aprovechar la oportunidad, además que sé que un gran porcentaje de televidentes de temas de familia también. Hemos querido hacer este programa precisamente por petición de nuestros televidentes, que por medio de nuestras diferentes redes sociales, temasdefamilia@telecaribe.com.co, temas de familia TC, es el Facebook, y @tdefamiliatc, nuestro Twitter, pues precisamente han querido que tratemos este tema un poco más en profundidad. ¿En qué se diferencia esta clase de síntomas o esta cantidad de síntomas que usted ha mencionado en este momento, que de pronto sería una sintomatología para las personas que tienen la predisposición a una gripa que de pronto también tiene moqueo, ojos llorosos, que de pronto da dificultad para la respiración, que compromete las vías respiratorias? Bueno, en todas las enfermedades hay unas manifestaciones clínicas y al médico le toca en muchas ocasiones hacer una diferenciación con la sintomatología de otras enfermedades. En el resfriado común, por lo general hay fiebre, hay un malestar general, hay un estado de postración. En la alergia casi siempre lo que hay es una rinorrea, la persona está echando agua por la nariz, se le tapa la nariz, la tiene congestionada, se le destapa y por lo general no hay fiebre. No hay, es decir, que de pronto sería uno de los síntomas que la diferenciarían, claro, ¿cierto? ya después la diferencia la pueden hacer en laboratorio. Por ejemplo, en la rinitis alérgica se puede hacer un extendido del moco nasal y encuentran una cantidad de eosinófilos. O pueden hacer un examen de sangre y encuentran también un predominio de eosinófilos, que eso no siempre es constante. Es decir, no siempre da o pueden hacerle una prueba de inmunoglobulina E. Pero, digamos, la alergia parece que fuera una enfermedad especial, que no tuviera sino la intuición clínica del médico que domina el tema. Que a veces, sí, hay cosas que no dan resultados del laboratorio evidentes y el médico es el que tiene que tener la evidencia para saber que es una alergia. Ok. Y nosotros, doctor Ignacio, quisimos precisamente preguntarle a ese porcentaje de personas comunes y corrientes de la calle a ver si en algún momento de su vida o alguien conocido padecía alergias y qué clases de alergias, y esto fue lo que encontramos. Alejandra, ¿sufres de algún tipo de alergia? Sí, al clorox y al polvo. El polvo, al polvito. No. Prescripción médica al polvo. Al medio ambiente. No, a nada. A veces a la dipirona. No soy alérgico a nada. Y como se da cuenta precisamente, doctor Ignacio, sí hay un gran porcentaje de personas que padecen alergia o que conocen a alguien que tiene esta condición. Aquí en nuestro clima de pronto es más susceptible la persona a padecer alergia, lo digo por la humedad, lo digo por el polen de las flores, lo digo por el polvillo, la arenilla, por ejemplo, la arenosa, que siempre hay un polvillo en el ambiente. Esta clase de factores hacen que se incrementen las alergias en las personas del Caribe. Bueno, en muchas ocasiones hay errores en la apreciación de los factores que pueden producir alergia. Y los factores físicos parece que no participan en la alergia, la complican, la hacen más difícil, pero no, es decir, el frío ni el calor producen alergia. Es decir, hay una denominación de alergia al frío, que yo pues no le encuentro explicación que realmente eso sea una alergia. Pero los factores físicos no dan alergia, los factores climáticos no dan alergia. Puede que no se tolere menos en determinados climas. Y ahí el siguiente hecho, personas que viven en clima caliente, por ejemplo, cuando se van a clima frío, la alergia se les mejora. Y los que están en clima frío, cuando vienen a clima caliente, se les mejora también. Hasta cuando llegan a hacerse alérgicos al medio ambiente en el cual han llegado. Pero, por ejemplo, yo le voy a dar mi caso, ¿verdad? Mi experiencia. Yo soy alérgica por herencia.
porque tengo personas en mi familia que también Antecedentes tienen esta familiares. condición. Soy alérgica no solo a cosas en el ambiente, sino también a medicamentos. Hay muchos medicamentos que me producen una alergia más compleja, más de cuidado, por ejemplo, que se me cierra la tráquea, que tengo hinchazón en los ojos, tengo problemas de respiración, sí consumo alguno de estos medicamentos. Pero yo viví más de 10 años en Bogotá y la tuve muy controlada en ese clima. Hace casi 6 años vivo nuevamente aquí en el Caribe y tengo constante y frecuente alergias nasales, rinitis, lloriqueo en los ojos, lagrimeo en los ojos, rasquiña en la piel, es decir, siento que se me ha incrementado más este cambio de clima con respecto a la condición de la alergia. Es decir, que los factores que te dan alergia son más abundantes aquí que en los climas fríos. Sí. Ese fue el caso. Por eso le confirmo lo que decía inicialmente, que las personas que están en clima frío vienen a clima caliente y se les mejoran, y los que están en clima caliente se van a clima frío y se les mejora. Es decir, porque hay un grupo de elementos que producen la sensibilidad, que no son iguales en Barranquilla que en Bogotá. Ahora, con relación a veces considerar que en el clima caliente hay más alergia que en clima frío, pues yo me atrevería a decir que no. Que aquí, por ejemplo, los factores producidos por la polinosis, aquí en Barranquilla no hay polinosis. Es decir, no es que aquí las personas no le haga daño el polen, sino por un factor también climático, las personas no se exponen a los pólenes en forma abundante como lo hay en otras latitudes. En otra región del país. No, y ni siquiera, posiblemente en Colombia no existe la polinosis, pero en los países del sur de América y los del norte, donde el clima es seco, entonces facilita la polinosis, porque los pólenes que producen alergia, que producen sensibilidad, son los pólenes de las flores feas. Pero, por ejemplo, la humedad crea mucho hongo, ¿verdad? Bueno, mucho y vamos moho. allá. Entonces, en los climas secos, favorece que la persona se ponga su mucosa en contacto con el polen, que no ocurre aquí. ¿Por qué no ocurre aquí? Porque, como te decía, el polen que produce sensibilidad alérgica son los pólenes de las plantas feas. Es decir, que son pólenes pequeños que ellos necesitan para polinizar, para hacer la polinización, de utilizar el viento, porque no atraen, no producen perfume, no producen dulce, no producen nada de eso, entonces no pueden atraer abejas ni traer. Entonces ellos recurren al viento. Entonces el viento forma una especie de nube de polen. Entonces, ¿pero qué pasa en el trópico? Hay una gran humedad, entonces esos pólenes al levantarse llega y se empapan de agua y se van al suelo. Por eso aquí estamos menos expuestos a la polinosis. Aquí la polinosis de existir es de manera profesional. La señora que tiene un jardín se da cuenta de si ella mete casi las narices en la flor y lo determina casi enseguida. Porque enseguida estornuda. Claro. O le da algo, o empieza rasquiña, la o reacción y ella identifica la planta que le produce el problema. Pero en el norte de los Estados Unidos, en el Canadá, en el norte de Europa, la polinosis es endémica, es decir, hay gran parte de la población, entonces sufre una rinitis estacional, o en primavera o en verano, claro, de acuerdo a cómo haya, es decir, se esté dando la polinización. Sí. Pero, es decir, las flores hermosas, como tú, gracias, tienen otro método de polinizar. Entonces utilizan las abejas, los pájaros, que se encargan de ir de flor en flor. Okay. Pero eso es uno de los tantos factores, doctor Ignacio, ¿verdad? Y ya nos ha ido explicando precisamente que no necesariamente aquí de pronto está o nos influencia mucho a las personas que sufrimos de... Para completarte tu tema, aquí sí, la humedad facilita la mayor proliferación de hongo y la mayor proliferación de ácaro. Entonces, pues se facilita que aquí se expone quien es sensible al ácaro a que aquí hay mayor cantidad de ácaro. Ahora, de pronto no le conviene al comercio. Hay elementos que promocionan por la televisión o por la radio que matan los ácaros.
Entonces yo he dicho lo siguiente, el ácaro se multiplica tan rápidamente que matar unos cuantos no se dan cuenta. Y además el ácaro viene a dar la alergia cuando está muerto, no cuando está vivo. Ah, miren, son Entonces, cosas que de pronto no sabían. Es decir, que si aplicamos eso y claro, se mueren los ácaros, ahí donde él, más hasta alergia que él se vamos a pulveriza, no que está sigan en contra. vivos, ¿cierto? Que sigan vivos. Bueno, esos son como el polvo de las habitaciones en su conjunto, que es un complejo antigénico, y el ácaro específicamente son elementos que son inevitables, la persona no puede esconderse. Claro. Entonces a la persona no la podemos meter en una campana de vidrio para que se proteja de eso. Es decir, ¿cómo hacemos contigo, una mujer tan hermosa, para aislarla del medio ambiente? No es imposible. ¿Usted cree que yo me quiero aislar Entonces, del medio ambiente? sí, ni quieres ni es loca que posible. estuviera, pues. Entonces, lo que se hace es buscarte un protector compuesto por tus propias células. Y entonces por eso los tratamientos que tienen eficacia son aquellos que van dirigidos a que la persona elabore una serie de elementos internamente que repelan eso. Que repelen, que lo aguantan, Okay. producen anticuerpos. Exacto. O células especiales que se encargan de hacer esa defensa. Ok, vamos a hacer en este punto, doctor Ignacio, una primera pausa para comerciales. Al regreso vamos a seguir hablando de otros factores, tantos factores que precisamente incrementan esta condición en los seres humanos, las alergias. Ya regresamos. La alergia no tiene cura, pero los síntomas pueden controlarse con la ayuda de un tratamiento médico. Además, la estrategia más eficaz es evitar en la medida de lo posible todo aquello que nos produzca alergia y tomar las medidas higiénicas necesarias. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de Familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de Familia. Aumenta la vitamina C. Los alimentos ricos en vitamina C tienen una acción antihistamínica. Puedes tomar esta vitamina en suplementos o comer alimentos ricos en ellas como el kiwi, la papaya, los pimientos y los coles. Bien, de regreso nuevamente con ustedes en Temas de Familia. Hoy un tema interesantísimo y que a mí personalmente me encanta trabajar. Me siento muy identificada y que son las alergias. Alergias a diferentes factores. Ya venimos hablando con el doctor Ignacio en el primer segmento que uno de los factores precisamente en este clima que nosotros tenemos es la humedad, son los ácaros, son los hongos también. Es una predisposición hereditaria, pero también es una condición que se adquiere en el pasar del tiempo, en el transcurrir de la vida. Nada en el organismo se adquiere si no hay una predisposición genética. Es decir, hay algunas personas que nacen con determinadas enfermedades y hay personas que nacen predispuestas. Sí. Es decir, nadie se vuelve diabético si no tiene antecedentes genéticos de diabetes. Solamente que le ocasionen quirúrgicamente la extirpación del órgano donde se produce la insulina. Okay. Se podría, pero que siempre hay una cosas naturales siempre hay una predisposición. Casi todo está explicado genéticamente. Okay. ¿Se le determina o se explota, sale a la luz pública en alguna parte de su vida, en algún momento de su vida, ¿cierto? Sí, algunos se nos desarrolla a temprana edad y padecemos con este flagelo toda la vida. Y hay otros que no. De pronto hay algún detonador en el transcurso de su vida, ¿cierto? Eso es diferente. Okay. Es decir, en la alergia es muy común que el detonante sea una infección viral. Es decir, el virus no tiene nada que ver con la alergia, sino que es el detonante, es lo que produce el disparo de la alergia. Es decir, la persona se mantuvo
de manera subclínica con su enfermedad, no aparecía. Exacto. Es decir, como el que no sale del closet. Exacto. Entonces una fiesta, un alcohol lo hace salir del closet. Está dormidita, está dormidita. Entonces, porque el mejor médico del mundo es nuestro propio organismo. Claro que sí. Es decir, la medicina va encaminada a que el organismo se encargue de la curación. Es decir, es muy pretencioso el que quiera curar las enfermedades. Es el propio organismo el que se encarga de curar. Es decir, por eso pues hay ayuda. ¿Por qué no pueden curar el SIDA hasta ahora? Porque es una enfermedad que produce depresión de la defensa. Sí. De la defensa. Y no hay antibiótico, no hay nada de eso que sirva. En cambio, hay enfermedades que el médico simplemente utiliza un antibiótico por pocos días y rápidamente la enfermedad se controla. Porque su sistema inmune está indemne y hace el trabajo. Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de los factores, de esos factores que pueden ser incidentes precisamente en detonar esta predisposición que tenemos los seres humanos y que en algún momento está dormida, pero que en muchos casos también siempre sale a la luz pública, ¿verdad? Ya hablamos del hongo, hablábamos del polen en otras latitudes, hablábamos de los ácaros, también puede ser un detonante. Hablemos, por ejemplo, de los animales. Se escucha tanto que el pelo del gato, el del perro, no sé, tantos animales que de pronto eso que van soltando, eso que van botando, hacen que crea algún tipo de alergia. Los pelos y la capa de los animales, sobre todo los domésticos, con los que está en contacto el hombre, producen la sensibilidad, lo mismo que la produce el ácaro o el polvo en sí. Entonces, en contacto con animales se puede adquirir si la predisposición se nace con ella. Es decir, me explico algo. Usted puede nacer con la predisposición únicamente al pelo de camello, pero como usted no se encuentra nunca con un camello, nunca se le desarrollará la enfermedad. Pero nacer predispuesto a ser sensible al pelo de perro, pues fácilmente se adquiere la enfermedad porque muy comúnmente usted se puede poner en contacto con un perro. Ahora, inclusive puede no encontrarse con el perro, se encuentra con el pelo del animal. Claro, que quedó por ahí en el ambiente. En el ambiente. Hay personas que tienen perros en sus casas y el perro lo guardan después. Usted llega, no hay perro, pero quedó el pelo allí, la capa del animal. Entonces se sensibiliza y después de sensibilizada, cada vez que se encuentre con la capa o el pelo del animal, hará una crisis clínica de la enfermedad. Y dependiendo del órgano, así es ese cuadro clínico. Y a todos nos da de diferente manera. De pronto a mí solamente me da rinitis, estornudo, pero a usted se le puede generar una dermatitis en otra forma. tópica. Es decir, completemos tu apreciación. Sí. La alergia es una enfermedad que puede dar cualquier cuadro clínico. Es decir, puede dar rinitis, puede dar otitis, puede dar faringitis, puede dar bronquitis, puede dar dermatitis, puede dar diarrea, puede producir una enteritis, puede producir diarrea, puede afectar el cerebro y puede producir formas de jaqueca. Hay muchas formas de jaqueca que son alérgicas. Tiene mucha sintomatología, ¿no? En algunos investigadores están pensando si algunas formas mentales también no son alérgicas. Acaba de tocar un tema muy interesante, porque a mí en algún momento alguien me dijo, tú tienes un porcentaje bastante considerable que tu alergia, tu rinitis, tus alergias en general, sean de pronto causadas tanto por los factores que hemos venido hablando, pero también por una parte mental, ¿verdad? La parte psicológica juega un papel fundamental en el desarrollo de las alergias, es decir, si anímicamente de pronto uno está bajo, si de pronto está pasando por algún momento susceptible de la vida, si tiene cierto estrés o ciertos temores, ¿eso también puede que el cuerpo reaccione presentándose alergias? No, el factor mental puede ser también un disparador, pero no el causante. Un disparador, claro. Un disparador, pero... el detonante. El detonante, sí, pero claro, no el causante. Es decir, cuando yo hablo de alguna... sí, son manifestaciones mentales sospechosas de que se la esté produciendo, por ejemplo, el consumo de un alimento. Entonces... Tantos aditivos que tienen los alimentos. Entonces empiezan a echarle culpa a miles de cosas. Entonces, de pronto, eso no, ni domino el tema con relación a eso, ni creo que esté suficientemente desarrollado. Desde hace como 30 años empecé a leer sobre ese aspecto, inclusive que el glaucoma, que alguna forma la enfermedad de Meniere sean alérgicas. Entonces,
son cosas donde va enfocado para la juventud las investigaciones. Ok, tenemos una llamada de un televidente que obviamente va a estar dirigida a usted, así que vamos a ver qué pregunta tiene para decirnos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con María Claudia López. María Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Patri, felicitarte por el programa. Muchas gracias, No María me lo Claudia. pierdo. Excelente, no te lo pierdas, que siempre son temáticas de interés para ustedes los televidentes. Sí, la verdad que son muy útiles porque pues nosotros que somos amas de casa nos sirven mucho los temas que ustedes tocan. Así es. ¿Querías hacerle alguna pregunta a nuestro invitado el día de hoy, al doctor Ignacio? Sí, hacerle una pregunta al doctor porque imagínese, doctor, que recientemente a mi hijo, él tiene 2 años y con el calor le empezó a salir un brote en la piel y una vecina me está diciendo que es que de pronto él puede ser alérgico a su sudor. ¿Sí? ¿Puede ser alérgico a su sudor? ¿O el sudor puede generarle el calor, una dermatitis tópica? Yo eso no lo creo. Eso, es decir, hay una enfermedad que se llaman autoinmunes, que son enfermedades desastrosas, pero que la persona sea alérgica a su sudor, a su sangre, a su cosa, eso no creo que sea posible. Lo que pasa es que cuando suda, la reacción es más evidente, es más molestosa, más notoria, no se observa, se rasca más cuando está, pero no que el sudor le produzca alergia. ¿Y qué puede producir esta clase de dermatitis, por ejemplo? Y que se le incrementan, que son más notorias cuando sudan. Bueno, la razón puede ser cualquiera. Una de las cosas pues sospechosas que yo creería sería pensar en qué alimento está comiendo, está consumiendo, qué cosas se está aplicando. Y entonces cuando le aparece la crisis y además se expone al sol o a un cuarto cerrado donde haya calor, la resiste menos. En otras circunstancias, de pronto echándose alcohol, de pronto abanicándose, siente psicológicamente un alivio. Pero que el mismo sudor, que el mismo orín, que la misma cosa produzca alergia, eso sería fatal, sería catastrófico. Sí, claro, sería que catastrófico. algo de nosotros mismos nos cause. Pero a veces hacemos afirmaciones muy a la ligera. Ok, ¿por qué este tipo de alergias? Ya que nuestra televidente María Claudia, muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Este tipo de alergia, ya que estamos hablando de estas dermatitis, tienden de pronto a presentarse un poco más en las coyunturas, en el doblez de los brazos, en el de las piernas, de pronto en el cuello. Se ve que estás informada de los cuadros clínicos de la alergia. Pero tengo 40 años de edad, doctor Ignacio, y la mayor parte de mi vida he sido alérgica, así que creo que tengo un poquito de conocimiento ahí. No sigas avanzando. Las regiones donde aparece la alergia se llama órgano blanco de la región alérgica. Y la región alérgica se puede presentar en la piel en determinadas zonas. Se puede presentar en la garganta, es decir, parece que tuviera espíritu de mujer para ser caprichosa la alergia, que a veces se le ocurre un órgano o una determinada zona del órgano. La explicación es que allí se acumulan determinadas células que atraen la reacción antígeno-anticuerpo y por eso en esa zona se da el choque, pero que esa zona no es exclusiva. Eso, la alergia tiene la siguiente connotación, que ella puede cambiar de órgano. Es decir, comenzar en una parte y ir trasladándose a otro. Es decir, hay personas que comienzan con rinitis y de pronto se les agrega asma y de pronto tienen ya dermatitis y de pronto tienen también afectado, se les afecta el oído. Es decir, va aumentando o va desapareciendo un órgano y aparece otro. Pues es común en nuestro medio, la experiencia que tengo, de que mucha gente dice, yo fui asmático en la niñez y ya no soy asmático. A mí me corrigieron una vez. Sin que le hubieran hecho nada. Sí. O de pronto la tengo dormida. Se le corrigió, se le corrigió sola y se lo atribuyen al brebaje que tomó. Es decir, no se va nunca el asma. ¿No? ¿Ah? El asma no se quita. No, por eso, ¿qué pasa? ¿Por qué mejoró el asma? Es decir, lo que no desaparece, es decir, el asma como tal debió curar. Claro. Es decir, desde el momento en que la persona se está apretando, pues tiene curado el asma, lo tiene dominada. Lo que no le ha desaparecido es la alergia. Es decir, la tiene en otro órgano o la tiene en forma subclínica en ese momento. En cualquier momento. Yo digo que la tengo dormida. Sí. Por ejemplo, yo tengo mi asma dormida. En una época de mi vida fui muy asmática
o desarrollé esas crisis de alergia precisamente de esa manera, con asma, se me dificultaba mucho respirar. De X años para acá la tengo dormida, o la controlo más, la tengo dominada, soy caprichosa con ella, la tengo ahí lista, ¿cierto? Hay que decirlo así. Pero hay ciertos momentos en que siento de pronto que me falta el aire, que siento que que quiere comenzar a salir nuevamente. Por ejemplo, cuando me río a carcajadas o cuando lloro muy, muy intensamente, se me incrementa un poquito ese de pronto. Cualquier condición que baje los mecanismos de defensa pueden aflorar no solamente el asma, sino cualquier otra enfermedad. Y a veces cogemos el rábano por las hojas. Es decir, le atribuimos una causa a lo que es una consecuencia. Entonces, a veces no es esa no es la causa porque te hayas reído, sino que a causa de la risa se produjo algún mecanismo que no controlaste y entonces te puede dar la crisis. Aunque cuando dicen que la risa es un remedio infalible. Claro, eso es la risoterapia, de la cual hemos hablado aquí en temas de familia. Es fantástica. Sería muy lastimosa. Muy lastimoso. Porque te ríes muy bien. Sí, gracias. Vamos a hacer una pausa para comerciales. Ya regresamos en temas de familia. Hoy con las alergias, tema pero muy, muy interesante. Ya volvemos. Cambia todos los días la funda de la almohada. A los ácaros del polvo les gusta vivir en la almohada, porque el rozamiento continuo del pelo genera humedad y así pueden alimentarse y reproducirse con facilidad. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Ventila el dormitorio. Es el mejor modo de expulsar el polvo y los ácaros. En las zonas bien ventiladas no hay humedad y así evitamos su reproducción. Siguiente pregunta, doctor Ignacio. Tratamientos. Hablemos de los tratamientos, ya hemos mencionado factores, de pronto nos faltarían el tabaquismo, el alcohol, que también pueden incentivar y generar precisamente estos, y son factores que pueden ser incidentes para despertar la alergia. Pero es importante hablar de los tratamientos, de la vanguardia, cómo va precisamente a ustedes los expertos en alergias, los alergólogos, qué hay a la mano hoy en día, qué está marcando la parada hoy en tratamientos, en procedimientos para controlarla, para mejorarla o para curarla. Bueno, hay dos grandes métodos de enfocar el manejo de la alergia. Hay unos que venían afirmando de pronto muy a la ligera, que la alergia es una enfermedad incurable y que no era curable sino manejable, concepto con el cual yo nunca he comulgado, No lo ha compartido. No lo ha compartido. Es decir, la alergia es una enfermedad curable, es decir, yo hago la afirmación contraria, la enfermedad es una enfermedad curable, pero solamente es curable, bueno, aquella persona, si tiene que haber que la persona quiera curarse. Claro. Es decir, porque las alergias no se curan con medicamentos convencionales. Ningún medicamento de farmacia, por más vanguardista que sea, cura la alergia. Lo único que en el mundo entero ha demostrado curar la alergia es la inmunoterapia específica para la alergia.
Eso es lo que me tengo que hacer yo entonces. ¿A qué Pues, hora nos vemos? sí, ¿Dónde? En su sí, consultorio sí, de una sí, vez y sí, hacemos sí, este sí. procedimiento. Así pues, rápido, eso sería, es lo único que cura la alergia. Es decir, que era cuando yo hablaba de formarte la campana invisible, esa que te va a proteger, que te deja andar, que te deja, pero que te está protegiendo. Es decir, que tú puedas convivir con los hongos, con el polvo que está detrás de ti. Y no reacciones. Con tu propia sonda. No, sí reaccionas, pero no en una forma que te produzca enfermedad, que te pueda, clínico. Entonces, y que limite los hábitos de la vida, las condiciones de la vida. Bueno, nosotros tenemos que saber que no tenemos una libertad plena. Es decir, ni siquiera en la organización política de los estados la persona tiene libertad plena. Hay alguna limitación por razones de poder darle libertad a los demás. Por las razones que sean. Por las razones que sean. Pero entonces, nosotros no nacemos con, es decir, nacemos de no, que yo quiero hacer de todo, no siempre se puede hacer de todo. O si se puede hacer de todo, se tiene que pagar caro. Entonces, para no pagar caro algunas imprudencias, tenemos que saber cómo se vive. Entonces, en eso, esa limitación la da la alergia, la diabetes y una mayoría de las enfermedades, que las personas tienen que saber que hay cosas a las cuales no puede hacerla con la más libertad que hace la mayoría de la gente. Entonces, en el momento actual, uno de los mayores factores difíciles de manejar en la alergia es la alimentación. ¿Cuáles son esos, de pronto, alimentos que son más incidentes para la alergia? Es decir, que causan más alergias. Los alimentos que más producen alergia son aquellos que más se veneran. Y la comida chatarra. Y lo que más le gusta a la persona. Pero en general, lo que mayor incidencia tienen alergia está la leche, el huevo y la harina de trigo. Y de pronto ya después la carne de cerdo. Esos son los alimentos que más alergia y los que más se consumen, los que más están en la rutina de la paciente. Y cada vez que un médico le quita al paciente alguno de esos alimentos, se siente desplomarse. Me voy a morir de hambre. Es decir, porque voy a morir de hambre, me voy a morir de hambre, sí. Porque no tome leche. Porque no tome leche. Es decir, la alimentación es algo que hace parte de nuestra cultura. Entonces nos identificamos con el alimento y creamos incluso una dependencia física hacia ese alimento. Y psicológica. Sí, física y psicológica. Entonces el hecho que nos falte lo consideramos una crisis y no... Eso es como lo general, pero supongo que, por ejemplo, los paqueticos y esta clase de cosas que tienen tanto aditivos, hoy que vienen tanto alimento con conservantes y este tipo de aditivos adicionales, ¿esto también puede generar alergia? Sí, es que en la medida en que el hombre ha ido cambiando sus hábitos nutricionales, han aparecido enfermedades, no solamente de alergia, otras enfermedades, es decir, las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades degenerativas están fundamentadas en la alimentación que se tiene actualmente. Es decir, el 65% de la población de los Estados Unidos la consideran enferma y tiene una enfermedad que se llama sobrepeso. Sí. Y aquí está aumentando el sobrepeso y lo estamos haciendo los cambios. Yo escribí algo como un ensayo, podríamos decir, que decía que no había relación entre la técnica que iba tan veloz y la adaptación del organismo en forma evolutiva. Entonces, la evolución necesita muchos años, muchísimos años, es decir, para haber un cambio genético y adaptar al ser a su medio ambiente, se necesita mucho tiempo. Y las personas le están bombardeando con cosas nuevas. Entonces, esa disparidad encuentra que el organismo se resiente. Y no, quién sabe cuántas enfermedades. Es decir, haciendo un repaso, eso lo hicieron en los Estados Unidos, de las personas que habían operado por apendicitis, encontraron que gran parte de esas apendicitis no eran ciertas, sino eran reacciones alérgicas. Entonces, pero un médico, perdón. No se preocupe, tiene que decirle que estoy al aire en temas de familia, ¿cierto?
Bueno, aquí lo importante es ir como descartando, ir determinando. Sé que muchos televidentes se están sintiendo identificados, además. Otros tantos preguntan, además, por nuestras redes sociales, doctor Ignacio, el tema de las frutas. Hay ciertas frutas que también tienen esa condición un poquito más, es decir, pueden generar un poco más de alergia, por ejemplo, las fresas, las moras. Bueno, ¿eso sí te es voy a cierto? decir algo en general. Las alergias las puede producir cualquier cosa que tenga un contenido proteico. Es decir, la proteína es el factor. La gente le tiene miedo a la grasa cuando tiene alergia y la grasa no tiene que ver con eso. Cualquier cosa que tenga proteína puede producir alergia. Cualquier cosa. El arroz, la yuca, el ñame, el plátano, además de todas las carnes, así como toda la fruta. Aquí en un estudio que se hizo, uno de los alimentos que más producía alergia dentro de la fruta era el tomate de árbol. Pero aquí encontramos con mucha frecuencia, es decir, con más frecuencia una alergia cuando se trata de fruta a la naranja, ¿A los cítricos? A los cítricos. Bueno, y cítricos propiamente dicho, porque aquí le dicen cítrico a cualquier fruta que sea ácida. Ok. Sí. Ahí tenemos también errores. ¿Listo? Vamos a hacer en este punto nuevamente, doctor Ignacio, una pausa para comerciales. Al regreso, conclusiones finales y sobre todo recomendaciones de parte suya a nuestros televidentes. Ya volvemos. Si sufres de alergia cutánea, utiliza ropa confeccionada con tejidos naturales como algodón o lino y evita la lana y las fibras sintéticas. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. El pescado no puede faltar en nuestra alimentación. Debemos incluirlo por lo menos 3 veces a la semana. Pescados como el salmón y las sardinas que nos aportan sustancias antiinflamatorias como los ácidos grasos omega 3. Ya último segmento de nuestro programa, hemos hablado de determinados factores que pueden ser una influencia para generar alergia en el ser humano. Hemos hablado de pronto de aquellos procedimientos o tratamientos que son viables, que son factibles para mejorar la calidad de vida de aquella persona que padece alergias. Y en este punto, doctor Ignacio, recomendaciones específicas y esos consejos prácticos de parte suya para nuestros televidentes. Bueno, las personas con predisposición o con alergia, fundamentalmente una de las profilaxis que se puede hacer es darle a su hijo el seno. A los niños no debiera negarse, le debía ser una ley obligatoria que a todo niño... Eso los vuelve más inmunes, además, claro. a partir de ahí. Es decir, eso es la primera defensa de la cosa es cómo se alimenta en la niñez. Es decir, además de otras cosas que han hecho los pediatras, el desarrollo de cómo la leche materna influye. La alergia es una reacción del sistema inmunológico a agentes que para muchos seres humanos son completamente inofensivos. Millones de individuos la padecen en todo el mundo en diversas formas, y algunos de ellos ni siquiera lo saben. Te invitamos a conocer cuáles son los tipos de alergias más comunes. Rinitis alérgica, la más popular de las manifestaciones alérgicas, entre el 10 y el 15% de la población en general. Es un clásico de los cambios de estación. Se manifiesta mediante estornudos, congestión, comezón nasal, carraspera, lagrimeo y ardor en la garganta.
puede llegar a padecerse toda la vida. Tiene una fuerte tendencia hereditaria, pero se despierta a través de distintos alergenos, que pueden ser el polvo, el polen, el pelo de los animales o los ácaros. La dermatitis, la aparición de ronchas, urticaria, enrojecimiento de la piel o erupciones cutáneas en general, es otro tipo de alergia común. Es frecuente en los niños. Se registran casos en un 14% a nivel general. Y puede ser causada por el polvo, el polen, picaduras de insectos o ciertas plantas, aunque también puede deberse a algunos alimentos o medicamentos. Conjuntivitis. ¿Te pican los ojos con frecuencia? ¿Tienes los ojos rojos? ¿O estos producen mucha secreción? Puede que no se trate de una molestia pasajera y que estés sufriendo una conjuntivitis alérgica, que se puede desencadenar no solo por los alérgenos más comunes como el polen, polvo, ácaros, sino también por suciedad ambiental y compuestos eliminados por aparatos tecnológicos como el fax, la impresora o el monitor. Anafilaxia es una reacción alérgica grave a medicamentos o incluso a picaduras de insectos. Los antibióticos son los fármacos que provocan más reacciones alérgicas, por lo que conviene consultar siempre a un médico en caso de duda. Los síntomas varían según el fármaco o el insecto. La alergia a la picadura de las abejas es muy común. La anafilaxia, en su faceta más grave, puede llegar a causar taquicardia, asfixia y picazón en todo el cuerpo, además de riesgo de muerte. Asma y alergias respiratorias. El asma bronquial es la reacción alérgica más típica en estos casos. Afecta a los pulmones y produce grandes dificultades para respirar, lo que en muchas ocasiones es causado por un alérgeno que actúa como un disparador. Puede tratarse de polvo, esporas de hongos, el frío extremo o la contaminación. Muy bien, doctor Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros en Temas de Familia. El tiempo desafortunadamente se nos ha agotado, pudiéramos quedarnos hablando todo el tiempo, precisamente porque además tengo tantas inquietudes todavía, pero sabemos que nuestros televidentes también, por eso queremos brindarles un teléfono de pronto o una vía de comunicación con usted para aquellos que quieran consultar más sobre las alergias. Bueno, mi teléfono aparece en el directorio telefónico en la página amarilla y es más fácil consultar el teléfono que decir. Ignacio Ñoro. ¿Listo? Sí.